con la ayuda del Señor y con las fuerzas que esperamos siempre recibir de Él, vamos a continuar por nuestra andadura con la primera carta de Juan. ¿Amén? ¿Les parece? ¿Tienen deseos de seguir avanzando? ¿De seguir siendo, que seamos todos instruidos por su palabra? Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer hoy del versículo 4, probablemente hasta el 9. Dice la palabra del Señor así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No, perdón. Página siguiente. Ya estoy aquí. Me iba a repetir un sermón. Ya estoy aquí. Del versículo 4 al versículo 9. Todo aquel que comete pecado, ahora sí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén a su bendita palabra. A veces la palabra, la lectura es tan extrema que simplemente apetece leerla 20 veces e irte para casa. Y ya está. Pero vamos a intentar hablar de estos preciosos versos, ¿les parece? Bien. En nuestra andadura por la primera carta del apóstol Juan, creo que ya nos habremos dado cuenta, escuchen bien, de cuán reiterativo es en sus explicaciones. ¿Cuánto se repite? Para que me entiendan. De continuo lo vemos exponiendo esos opuestos tan marcados, repitiéndolos una y otra vez, de la misma manera y también por diferentes flancos y con diferentes palabras, pero todo el rato lo mismo. Pero creo que esa manera de reiteración en ocasiones es altamente necesario. Debido a la reticencia del pueblo a querer asumir su condición, por la terquedad de un pueblo a negarse a comprender que en Cristo no hay medias tintas. O estás en un lado o estás en el otro. No hay carril del centro a lo que a fe se refiere. O en un lado o en el otro. ¿Y por qué nos parece bien esta forma de reiteración en las cartas del apóstol Juan? Porque créanme cuando les digo que no hay mayor problema que dejar al pueblo en medio de la ambigüedad. Y la reiteración lo soluciona. Algo ambiguo, ya lo hemos explicado, tiene que ver con algo que no está claro, con algo difuso, con algo opaco. Algo que está expuesto por su ambigüedad a diferentes interpretaciones y a que por consiguiente presente lo que enseñas dudas al respecto de todo lo que se está intentando enseñar y por ende aprender. Todo es difuso, no se comprende, es ambiguo. Es subjetivo a la interpretación individual de cada cual. Por tanto, cuando un pueblo vive en medio de lo ambiguo, al no tener claro qué es aquello que tiene o no tiene que hacer, está destinado, ¿estamos aquí? Está destinado al caos, al desorden y a la desobediencia, porque no sabes qué hacer, todo es ambiguo, todo es relativo. Cuando nuestros pastores no son claros
en cuanto a la enseñanza, cuando no son firmes en cuanto a aquello que se puede o no se puede hacer, cuando no se es claro respecto al pecado, es entonces cuando, aunque el pastor esté presente, la iglesia se ha quedado sin pastor. El pastor predicando, el pastor estando, pero cuando un anciano de una iglesia es ambiguo y no es claro respecto a lo que el pueblo tiene que hacer, aunque el pastor esté, el pastor ha dejado de pastorear, el pastor ya no está. Es por eso que vemos en Juan el claro ejemplo de lo que tiene que hacerse delante de un problema en medio del pueblo. Dejarse de ambigüedades y ser claro como el agua. De ahí a su contundencia, de ahí a su continua reiteración, ya que Juan no le preocupaba el que pensaran que no sabía más y sabía mucho. A Juan no le preocupaba que aburrir a la audiencia, que le tildaran de pesado por reiterarse, por poco innovador. A Juan lo que le preocupaba era glorificar a Dios y tratar a un pueblo conforme Dios le enseñó que lo tratara. A eso le preocupaba a Juan. Poco le preocupaba la opinión de la gente, los bostezos de la gente, el aburrimiento de la gente y lo que pensaba la gente. Juan estaba por lo que Dios le decía, para la gloria de Dios. Así pues, en el día de hoy nos volvemos a encontrar con ese martillo que no deja de golpear nuestras conciencias, esa continua reiteración, con esa verdad que nos pone en estrecho, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y en el día de hoy se centra exclusivamente a presentar dicha distinción, mencionado no un pecado particular, sino mencionando y haciendo alusión a lo que es el pecado en forma general. A lo que es el pecado en sí. Versículo 4. Me van a dejar así, tranquilo, ¿vale? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice la palabra del Señor. En las Escrituras, en muchas ocasiones nos encontramos con expresiones y situaciones que definen, aquello que es pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice, toda injusticia es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 y 9 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Diferentes situaciones, los cuales el pecado está explícito e implícito en tal acción. Podemos ver cómo hay infinidad de formas de pecar e infinidad de expresiones y situaciones que definen lo que es el pecado. Pero la definición que encontramos en boca del apóstol Juan, otra vez, a mi modo de ver, es la expresión más acertada de hacerlo. No es que las otras no lo sean, pero esta te lo revela de una manera más clara, ya que no deja huecos en cuanto a lo que el pecado es. Te lo deja totalmente claro lo que el pecado es. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y he aquí la declaración, la definición por autonomasia de lo que el pecado es. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado. Cuando te pregunten qué es pecado, contéstale es infracción de la ley y estarás dando la respuesta más concisa, directa y clara que la Biblia nos puede presentar. Esta definición no deja escapatoria a ningún infractor, no deja huecos a nadie que se quiera resguardar en la ambigüedad. Si infringes la ley, pecas, no hay más. ¿Dónde está la ambigüedad? Infringes la ley, pecas, no hay recoveco que valga. ¿Pero a qué se refiere Juan con la ley? Porque es necesario saber a qué se refiere para saber aquello que no podemos infringir. Porque decir ley ya está, cada uno puede especular qué es ley. Se tiene que contestar a la pregunta a qué ley se refiere Juan para saber qué ley no debemos infringir. ¿Me siguen? En primer lugar, diremos que la ley, que se refiere Juan, no tiene que ver con el pensamiento unilateral y subjetivo de los hombres. Eso está claro, ¿verdad? En otras palabras, la ley de Dios no es el invento de líderes que deciden, sin Biblia, dictaminar qué es lo bueno y qué es lo malo.
Cuando alguien quiera dictaminarte sin Biblia qué tienes que hacer, no lo creas, porque no hay Biblia. Porque la verdad no es la que te presenta el pastor, la verdad es la que te presenta el pastor conforme a las Escrituras. La ley de Dios tampoco tiene que ver con confesiones de fe ni con concilios ecuménicos, que obviamente en ellos está expresada la ley de Dios, pero no son la ley de Dios en sí misma, contienen aspectos de la ley de Dios. ¿Me entienden, verdad? La ley de Dios tiene única y exclusivamente que ver, escuchen bien, con los mandamientos que Dios le dio a los suyos desde el momento mismo de la creación. Dios manda y ordena y eso es ley para los hombres. Estos mandamientos se han ido revelando a lo largo de la historia, comenzando con Adán, continuando con los patriarcas y, cómo no, llegando al primer momento señalado, increíble e impresionante de la historia, con Moisés y el pueblo de Israel después de salir libres de la esclavitud de Egipto y en las faldas del Sinaí. Fue en Sinaí donde Dios con su propio dedo y voz reveló a su pueblo en primera instancia desde su propia persona y luego mediante su profeta Moisés cuál sería su voluntad para con ellos hasta que el cielo y la tierra pasaran. Esta revelación que tuvo su cenit en Sinaí fue paulatinamente y con los años completándose día a día para pasar así de generación en generación. Los profetas tomaron el relevo de transmisión e interpretación de esa misma ley para que el pueblo conociera siempre y tuviera revelación de la misma que se dio generación tras generación de la voluntad de Dios, hasta llegar al único y sublime momento que supera aquello que sucedió en Sinaí. Solo hay un momento que supera dicha revelación. ¿Cuál es? El advenimiento del Verbo de Dios, el cual nos mostró la ley como jamás se había visto y mostrado. Una ley no solo hablada, una ley encarnada y vivida, practicada y enseñada a la perfección. O sea, la ley de Sinaí hecha carne, vivida en plena perfección y excelencia. No hubo un mandamiento que se guardara de forma más elevada que como lo guardó nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no hubo más cátedra que verlo vivir. Fue la mejor universidad sentarse con él a comerse un pescado. A estar con él sentado y hablando y escuchándole y ver cómo hacía. El Verbo de Dios hecho carne, que gloria tenga su nombre. Esta ley, ejemplificada y enseñada por Cristo, fue transmitida ¿a quién en primera instancia? A sus apóstoles, y estos a su vez a los discípulos, y estos a la Iglesia, pasando de generación en generación hasta el día de hoy. Por tanto, tenemos que decir varias cosas al respecto de toda esta revelación paulatina y de transmisión a lo largo de la historia. Primero, que la ley de Dios es una, al igual que Dios es uno. Dios es uno, ¿verdad? Es mandamiento fundamental. Dios es uno. Aunque subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es uno, no es tres. Es una ejat, es uno. Por tanto, de la misma manera que Dios es uno, su ley no son muchas, su ley es una. Aunque sabemos que la ley se puede clasificar en diferentes secciones, como por ejemplo ley moral, ley civil y ley ceremonial, no son diferentes partes al margen la una de la otra, sino la suma de un todo. Porque la ley no se puede compartimentar como forma individual, sino que aunque tiene partes, todas forman parte y son secciones de una misma ley. Por tanto, esta ley, que no se compartimenta en ese sentido, es la que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, lo que nos da una máxima increíble que un gran sector de nuestro cristianismo niega y admite. Y esta es la máxima, que la ley de Cristo es la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. ¿Será posible que no se quiera admitir esto? Esta es la máxima. La ley de Cristo
No es contraria, como dicen algunos, a la ley de Moisés. La ley de Cristo es la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es de Moisés. La ley de Moisés es la ley de Dios. Y si es la ley de Dios, es la ley de Cristo, porque Él es consustancial con el Padre. ¿Entendemos esto? Ahora bien, esta ley que ha ido revelándose y plasmándose en las Escrituras, aunque es una, es evidente, y escucha bien, que todo no es para todos. Es una. ¿Estamos claros aquí? Pero no todo es para todos. ¿A qué me refiero con esto? Que de la misma manera que la ley está clasificada en lo moral, civil y ceremonial, también lo está en cuanto a las leyes que tienen que cumplir los diferentes sectores en medio de un mismo pueblo. Porque no todos somos iguales en cuanto a diferentes roles y diferentes desempeños y desarrollos. Leyes para los padres, que no son para los hijos, y leyes para los hijos que no son para los padres, leyes para las mujeres, solo para los hombres, leyes solo para los sacerdotes, leyes solo para los pastores, y según entiendo que la Escritura nos revela y nos enseña, leyes exclusivamente para los judíos y leyes solo para los gentiles. Pero una vez más tengo que decir que todo esto no quiere decir que hayan diferentes leyes que llegaron del cielo, la ley del Sinaí, la ley de la gracia, la ley en la gracia y cosas extrañas. No hay diferentes leyes, sino como hemos dicho, solo hay una ley y ninguna de sus partes ha sido abolida. Todas están vigentes y todas forman parte de una misma ley, sino que Dios en su perfecta voluntad nos dio una misma Torá. Nos dio una misma ley para todos, desde donde se extrae provisión para todos los diferentes grupos en medio de un mismo pueblo. Una misma ley y un mismo pueblo, que de la misma ley se extrae provisión para los diferentes sectores y grupos y desempeños en un mismo pueblo. No hay muchos pueblos, no hay muchas leyes, es una ley que se reparte para cada cual conforme a aquello que le corresponde. ¿Entienden esto? Así pues, después de esta breve explicación, tenemos que decir que la infracción de la ley ocurre cuando alguien transgrede cualquier mandamiento que desde el cielo y por las Escrituras le haya sido ordenado que cumpla. Si a ti desde el cielo la provisión de la Escritura te pone y te exige que cumplas algo, que te apartes de algo, que hagas algo, y tú no haces ese algo, estás infringiendo la ley, por tanto estás pecando. Es sencillo, ¿verdad? Por tanto, una vez más, diremos lo de siempre cuando hablamos de estas cosas, que son tan claras y sencillas cuando las hemos repetido, cuando hemos sido reiterativos en lo mismo. Y es esto: si la ley ha sido abolida, si la ley ya no tiene vigencia, si la ley tiene que ver solo con un pueblo de Israel y no con la Iglesia de Cristo en la actualidad, ¿cómo podemos infringirla y cómo puede existir el pecado? Si ya no hay ley, ¿qué podemos transgredir? Si pecado es infracción de la ley y la ley ya no tiene vigencia, es imposible cometer pecado por cuanto no hay ley. Ya que, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así pues, si quitas la ley de la ecuación, no hay transgresión, nadie puede pecar, porque no hay una ley que gobierne ni mande. Ahora bien, como todos sabemos, nada de esto tiene que ver con un argumentario para salvación. Sé que esto lo saben, pero lo tenemos que decir en voz alta. Esto no es un argumentario para justificarnos, para salvación, sino simplemente la explicación de cuál es la causa del pecado, ya que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, ya que todos somos transgresores de la ley. En otras palabras, la única persona que permaneció impecable en vida ante la ley de Dios fue uno: Cristo. Y todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre, sobre la tierra a lo largo de su vida, se constituirá transgresor porque en una u otra manera, en 10 o 1000 millones, pecará delante de Dios, transgrediendo la ley. Y cuando pecas en un mandamiento, dice la Escritura que pecas sobre toda la ley.
Es por eso mismo que la ley, aunque tiene diferentes y gloriosos propósitos, entre los cuales se encuentran la santidad y la obediencia, también tiene el propósito de revelar cuál es nuestra verdadera condición, lo cual es en todos la misma. Todos somos pecadores delante de Dios. Así pues, y es por eso que Juan, cuando presenta la ley, no lo hace con la intención de la justificación, sino con la intención de hacer diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, cosa que llegaremos a un momento, y es por eso que nos ofrece el siguiente versículo. Pero ha quedado claro de lo que es la ley, ¿no? Y de lo que es infracción de la ley, ¿verdad? Esto lo hace para determinar bajo qué yugo estamos y cómo hacer diferencia entre aquellos que no tienen dicha ley y aquellos que sí la tienen, aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. Y por eso nos ofrece Juan este siguiente versículo, el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Queda claro que la intención de Juan es en cuanto a la ley, y este verso no deja lugar a duda que es sino para que nuestro Señor Jesucristo, que sin nuestro Señor Jesucristo aún estaríamos bajo dicho pecado, bajo dicha maldición. El Verbo de Dios, el cual es Dios venido, el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, muriendo en la cruz del Calvario, murió para perdonarnos, para aplicarnos su justicia y recoger nuestra maldad para poder ser salvos, porque jamás por la ley podríamos ser justificados. Y lo hizo mediante el derramamiento de su sangre, que gloria tenga su nombre. Por tanto, que nadie malinterprete las cosas, ni nos escudemos detrás de argumentarios que no tienen razón de ser. En esta tarde no estamos justificándonos detrás de la ley, estamos diciendo lo que es pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Y si no hay ley, no hay posible transgresión, por tanto, es imposible que la ley esté abolida. Y como la ley es una, toda la ley sigue vigente. Una serie concatenada de pensamientos bíblicos que te dan respuestas a preguntas que ya a estas alturas no sé cómo se siguen haciendo. Bien, de estas dos declaraciones de Juan, declaración en cuanto al pecado, el cual es la infracción de la ley, y la declaración en cuanto solo gracias a Cristo somos librados de dicha culpa por dicha transgresión, Juan expresa una vez más cuál es la condición que tenemos después de nuestra regeneración y cómo es que nos diferencia dicha condición del resto de los hombres. Versículos 6, 7 y 8. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vayamos por partes. En primer lugar, tenemos que aclarar una vez más esta declaración tan contundente de Juan, que básicamente lo que dice es que el cristiano no peca. Esto es lo que está diciendo Juan, el cristiano no peca. Lo dice la Biblia, el cristiano no peca. Esta declaración saca del lugar a cualquiera, ¿verdad? Saca del lugar a cualquiera, incluso puede llevarnos tanto a la desesperación como a la soberbia. Esto malinterpretado puede llevarnos a la desesperación y a la soberbia. Desesperación por cuanto nos es imposible no pecar y por tanto, si asumimos que los hijos de Dios no pecan y yo peco, entonces me considero que no soy hijo de Dios. Pero por otro lado, la soberbia, que aunque peque, leo estos textos, me nublo y creo que como soy hijo de Dios, el pecado que cometo no es pecado. Yo no peco, soy hijo de Dios. Soberbia y desesperación. Pero no es ni la una ni la otra, sino que el equilibrio bíblico, en el equilibrio bíblico encontramos la respuesta. Y la respuesta, si recuerdan bien, no la tenemos muy lejos, ya que hace nada nos encontramos con ciertas declaraciones del mismo Juan aclarando todo esto. Por tanto, esto se resuelve de una manera sencilla. Por un lado, sabemos que el único impecable es Cristo y que todos los demás somos transgresores de la ley. Lo acabamos de hablar. Y no solo antes de nuestra regeneración, sino incluso habiendo sido regenerados. O sea, no por haber conocido a Cristo y ejercer fe genuina y vivir en santidad, no tendrás un momento en el cual peques delante del Señor. Por tanto, ni la regeneración, no hablo de glorificación, la regeneración no te impide que en cierto momento, por descuido y lejanía, cometas pecado.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Entienden que no se pueden entender los textos aislados los unos de los otros? Porque en la misma carta y en el mismo Juan tenemos que dice, el cristiano no peca, y del versículo, en dos capítulos anteriores, te dice que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Entonces tiene que haber una respuesta equilibrada en la suma de estos dos versos y en el compendio total de las Escrituras. ¿Entienden esto? Pero por otro lado sabemos que las Escrituras nos enseñan de una forma extrema que el Hijo de Dios no puede tener relación alguna con el pecado. O sea, sabemos que no podemos permanecer impecables, pero también las Escrituras nos enseñan de una manera contundente que no podemos tener relación con el pecado, que el cristiano no peca. Y es tajante en cuanto a esto. Por tanto, conocer que no podemos permanecer impecables no nos justifica, por ello, asumir ciertos hábitos que nosotros entendemos como pequeños porque nos justificamos detrás de que no somos impecables. Esto ocurre. Me refugio detrás de que yo no soy impecable y por tanto peco, pero la Biblia te ordena a no pecar, a huir del pecado y a no tenerlo como un hábito porque soy de carne. Hoy en día nos podemos encontrar fácilmente con supuestos cristianos que han hecho de la transgresión un hábito, de la desobediencia la costumbre, justificándose detrás de declaraciones como estas: somos de carne, santo solo Cristo, ¿quién no va a caer? Si hemos hecho, es que tú eres perfecto. ¿Han escuchado esas declaraciones? Son declaraciones de personas que se justifican detrás de la impecabilidad, pero eso no es así. Que yo no sea impecable, que solo Cristo sea impecable, no me da derecho a abrazar aquello que Dios me ordena que me aleje. Pastores que no ejercen disciplina y hacen tolerable la desobediencia. Déjalo, no vaya a ser que se marche. Déjalo, no pasa nada. ¿Cómo lo vas a quitar de que cante? ¿Cómo lo vas a quitar de que predique? ¿Cómo no lo vas a hacer orar al igual que el anciano que está al lado? Y la gente se rebela porque no se ejerce, porque se ejerce autoridad, porque se ejerce las Escrituras. Pero cuando no se ejerce las Escrituras, todo el mundo contento. Y esto lo hace porque el pastor, al igual que el pueblo, no puede censurar porque es censurable. No puede exhortar porque es exhortable. Y esto no significa que los pastores no podamos ser exhortados, pero no puede denunciar porque su denuncia obligaría al pueblo a denunciarlo y él no puede refugiarse, quedaría también descubierto. Y entre unos y otros, ¿qué ocurre? Las casas sin barrer. Eso es lo único que hace, es denigrar el Evangelio y hacer vana la cruz de Cristo. Y yo no sé quién quiere permanecer en una iglesia así, en un local así. Que nosotros desde aquí, quiero decir, a pesar de admitir nuestros pecados y reconocer que no podemos permanecer impecables, lo reconoceremos, diremos en voz en cuello que el pecado no es una opción para nosotros. No es opcional. El pecado no es opcional para nosotros. Es algo que lo queremos lejos, es algo que lo queremos fuera de nosotros y precisamente no es una opción porque somos diferentes al resto del mundo. Si el pecado en la iglesia es opcional, la iglesia se convierte en mundo. Precisamente la iglesia no es mundo porque el pecado no es una opción. Abrazamos la santidad porque es mandato de Dios. Ahora bien, ¿cómo explicamos pues? Seguimos, ¿vale? Tenemos que terminarlo. ¿Cómo explicamos pues que como cristianos no pecamos si en realidad sí que lo hacemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos que el cristiano no peca si en realidad sí que pecamos? La respuesta la encontramos en el versículo 8. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Esta definición es lo que necesitamos para poder explicar la diferencia en cuanto al pecado que cometemos los hijos de Dios respecto al pecado que cometen el resto. Marca la diferencia. La definición que encontramos para práctica de pecado es la siguiente. Tiene que ver con, su palabra, su etimología en griego, tiene que ver con algo prolongado en el tiempo y continuado. Es un pecado prolongado y continuado. Eso es práctica de pecado. La palabra práctica así se define. Que sumado a la palabra pecado, hamartía, nos expresa que la práctica de pecado no es otra cosa en su forma más básica que el pecado
que se practica y se prolonga en el tiempo sin ser rectificado. Un pecado que se abraza, un pecado que se asume, un pecado que va cogido de la mano de la persona sin ningún tipo de rectificación ni de ánimo de rectificación. Eso es el pecado practicado. La palabra práctica al lado del pecado es algo que por 3 veces lo encontramos en boca de Juan. Lo dice mucho. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. En el versículo siguiente, en el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Más para adelante, que llegaremos a eso, Primera de Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. También lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo, concretamente en Romanos, capítulo 1, versículo 32. Pues habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que la hacen, sino también se complacen con las que los practican. O en Gálatas 5:21 dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Y nuestro Señor Jesucristo también hace mención de esa forma particular de definir el pecado, práctica de pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace, esta palabra hace es la misma palabra para práctica, todo aquel que practica pecado, esclavo del pecado es. Por otro lado, cuando encontramos la palabra pecado, no práctica de pecado, sino pecado sin más, hamartía en griego, en relación con los hijos de Dios, siempre se expresa no en un sentido continuado, sino en un sentido puntual. Alguien que puntualmente peca. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, no practicáis, si pecáis, pecado puntual, abogado tenéis para con el Padre. Por tanto, siempre se expresa de un pecado puntual que no implica práctica de pecado. Esto nos enseña un principio esencial a tener en cuenta, que hay una diferencia grande, enorme, entre pecar y practicar el pecado. Pero la diferencia de pecar y practicar el pecado no reside solo en una forma continuada de pecado. O sea, practicar el pecado no solo es un pecado que se comete de continuo. Una transgresión continuada, no es que sí, pero no solo significa eso, sino en la forma y actitud de practicarlo en el antes, en el durante y en el después de cometer la infracción. Eso define lo que es pecar y lo que es practicar. Podríamos hacer 1000 menciones respecto a esto, pero permítanme solo algunas de ellas, porque no quiero tirarme hasta mañana. Podríamos hablar tanto de esto. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 32, lo hemos leído ahora, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que la hacen, sino también, ahora presten atención a esta palabra, los que se complacen. O sea, pecando y complaciéndote por el pecado cometido y por los que los practican. Proverbios 2, 13 al 15 dice, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Se alegran por hacer el mal. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Notan los adjetivos que les agrega el pecado que describen la forma indiferente y con alevosía de pecar? ¿Lo notan? Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pecan y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Jeremías 6:15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Dice Dios. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza,
Por tanto, caerán entre los que caigan, cuanto los castigue caerán, dice el Señor. El pecado no les produce vergüenza. Se alegran y no se avergüenzan. Es por eso que decimos que la práctica de pecado es el pecado que define a los que no tienen a Dios. Un pecado que se comete no solo de continuo, sino sin miramiento, sin dolor, con premeditación y alevosía, con un antes, durante y después que lo califica como un no regenerado, porque no se avergüenza ni se duele, sino se alegra de aquello que está cometiendo. Sin embargo, los hijos de Dios, a pesar de que también pecamos porque lo hacemos, nos describe esta sensación. Y sin citar el texto, ustedes sabrán qué texto hablo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo, oh Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. La diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es no reside en cuando peca, sino en cómo se arrepiente. Sino en cómo siente la transgresión, en cómo se avergüenza de lo que ha hecho. Esa es la diferencia entre pecar y practicar. ¿Entienden esto? Podemos ver, pues, seguimos un poco más, ¿vale? Podemos ver, pues, como Juan nos muestra en estos 5 versos una concatenación de aspectos a tener en cuenta para llegar al mismo punto de siempre. El pecado es infracción de la ley, Cristo nos libra de todo pecado y eso marca la diferencia entre pecar y practicar, para concluir con la antítesis que a nadie deja indiferente. ¿Y qué antítesis es? ¿Y a qué se refiere? ¿Y cuál es la conclusión de este análisis de Pablo? Llega al versículo 6 y 7. Todo aquel que permanece en él no peca, por un lado, pero por el otro, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7, el que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ni más ni menos. No hay gris, o eres blanco o eres negro, sin término medio. Yo entiendo, mis hermanos, seamos realistas con lo que ocurre. Yo entiendo que aplicar la nomenclatura de hijos del diablo a todos aquellos que no son hijos de Dios parece excesivo y extremadamente fuerte. Lo parece. Yo reconozco que incluso a mí, cuando lo expreso, lo predico y lo enseño, me parece fuerte. Mencionar a todos como están los hijos de Dios y todo el resto son hijos del diablo. Es fuerte. No obstante, cuando entiendes sus implicaciones y porqués, aunque es fuerte, entiendes que es la definición más acertada. Y vuelvo a decir, recuerdo brevemente lo que ya recordé en el sermón pasado. Esto no significa, esta verdad no significa que tengas que calificar a todo el mundo así. Hola, buenas tardes, hijo del diablo. No me estoy refiriendo a que hagamos eso, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con la comprensión del rol que desempeña como hijos del mundo, en este sentido, y bajo qué subyugación está. Porque bajo la de Cristo no es.
¿Me siguen? Para poder entender un poco mejor por qué es apropiado este calificativo, permítame mencionarles algunas cosas breves. En primer lugar, diremos que es un calificativo apropiado porque la Biblia así lo sugiere. Ya no habría nada más que decir. Si la Biblia lo sugiere y lo dice, es un calificativo apropiado aunque yo no lo entienda. Aunque no hubieran más explicaciones, que las hay, las hablaremos, ya está, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice explícitamente, lo encontramos en lugares como las dos menciones que se encuentran en Primera de Juan, de este mismo capítulo, no las vamos a volver a leer, en el versículo 8 y el versículo 10. En Juan, en el Evangelio 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no habéis permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentiras, de lo suyo hable porque es mentiroso y padre de mentira. En Hechos capítulo 13, versículo 10 dijo, oh, llenos de todo engaño y de toda maldad, hijos del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Notan? Lo dice explícitamente, hijos del diablo. Pero también implícitamente lo encontramos en otros lugares, como en Mateo 13:38, dice, el campo es el mundo. ¿Se acuerdan de la alegoría? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Y la cizaña qué es? Dice, los hijos del malo. ¿Quién son los hijos del malo? Los hijos del diablo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y él dio vida a vosotros, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Notan? Por tanto, podemos decir que es un término apropiado porque es un término bíblico. También podemos decir que es un término apropiado cuando entendemos exactamente qué significa hijos del diablo. En el sermón anterior hablemos muy por encima respecto a qué se refiere la relación paterno-filial que tenemos en cuanto a Dios. Nosotros para con Dios y Dios para con nosotros. Si recuerdan bien, dijimos que Dios no es nuestro Padre en un sentido biológico. No nos ha engendrado biológicamente, como es evidente. Dijimos que Dios no es nuestro Padre en un sentido de creación, aunque nos creó. Tiene paternidad por creación, pero no se refiere a Padre por creación, porque si no, sería Padre de todos los seres humanos y solo es Padre de los regenerados. Como estuvimos enseñando, no creemos en el universalismo, creemos que los hijos de Dios son aquellos que ejercen fe en el Señor Jesucristo y no el resto, y solo los hijos de Dios les ha concedido Dios ser llamados hijos de Dios. Para concluir al final que somos hijos de Dios por concesión espiritual, lo que establece un vínculo mucho más extenso y mucho más profundo de lo que podamos llegar a comprender y mucho menos de lo que podamos poder explicar. Bien, dicho esto, diremos que el término hijos del diablo no tiene nada que ver con ninguna de estas relaciones paternofiliales que acabamos de mencionar, con ninguna. El diablo no tiene relación con los hijos del mundo por parte biológica, ya que obviamente no puede ser padre de los hijos del mundo de manera natural, biológicamente hablando, como es evidente. Pero tampoco tiene relación con los hijos del mundo por creación, ya que él no puede engendrar vida ni crear nada, porque el diablo, aunque tenga poder concedido por Dios, no deja de ser una criatura, un ser, un ente, nada más. Pero tampoco lo es por ninguna concesión espiritual dada del diablo a los hombres, ya que no se le ha dado tal prerrogativa. No concede el diablo ninguna concesión espiritual para tener una relación paterno-filial con aquellos que no son hijos de Dios. Tampoco es eso. Entonces, ¿qué es? Escuchen bien, la relación que le otorga paternidad al diablo sobre los hijos del mundo tiene que ver, por un lado, por gobierno y por el otro, por asociación. Gobierno y asociación. Por gobierno por cuanto a que el diablo en la actualidad y por concesión y permiso soberano divino tiene autoridad para influir en este mundo y sobre aquellos que viven sin Dios. Sabemos que el hombre cedió el reino por causa de ceder a la sugestión de Eva, transgrediendo así la ley de Dios en el huerto del Edén, cediendo el reino al diablo.
Y el diablo le faltó tiempo para jactarse de ello, como lo podemos ver en la tentación en el desierto, cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, dice, todos estos reinos de la tierra te los daré a ti si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados, dice la Biblia. Por tanto, tiene los reinos en este sentido. Y como ya mencionamos en estos días, Él es príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, aquel que permanecerá hasta la segunda venida de Cristo engañando y subyugando a aquellos que no tienen a Dios. Por tanto, en este sentido, como gobernante e influyente de este mundo, se puede asociar a sus súbditos como hijos del diablo. Como cuando los emperadores en la antigüedad se sentían padre de todas las multitudes que gobernaban y los súbditos y esclavos se sentían hijos de aquel que los gobernaba. ¿Me siguen, verdad? Pero sobre todo se les vincula como padre a los hijos del mundo con el diablo, o sea, hijos para con él, por asociación. Y con asociación nos referimos a que los hijos del mundo actúan y viven en semejanza y actitud de acciones como el propio diablo. Los hijos del mundo, por asociación en semejanza de actitudes, se asocian al diablo y por consiguiente se constituyen hijos del diablo por asociación. Es conocido por todos la asociación que tiene el diablo con el pecado y la maldad. Es algo que no tiene sentido negarlo. Desde la eternidad, según nos describe Ezequiel 28, elevó su corazón a cosas vanas a pesar de que Dios le concedió ser el querubín protector, el ser de luz en medio de la creación, aquel que se le dio la oportunidad de realizar los cánticos y los instrumentos sean tocados, pero él dice, subiré, seré y tomaré, y seré como Dios, dijo el ángel de luz, el querubín protector Luzbel, y por causa de su vanidad fue arrojado a las profundidades del abismo. Justamente el verso que estamos analizando también en 1 de Juan 3:8 nos dice que el diablo peca desde el principio. Ni siquiera desde el principio de la creación, sino desde el principio también en la eternidad. En Juan capítulo 8, verso 44 dice que es homicida y que es mentiroso. En 1 de Tesalonicenses 3:5 nos lo presenta como el tentador, como esta persona que intenta seducirte para que pecas, como esa persona, como ese ente, ese que te quiere engañar para que transgredas su ley. En 1 de Pedro 5:8 nos lo presenta como adversario, o en Apocalipsis 12:9 y 10 lo presenta como acusador y engañador. Y así un sinfín de calificativos relacionando al diablo con el pecado y el pecado con el diablo. Y esto es algo que nadie puede ignorar. Por tanto, cuando los hijos del mundo se comportan y tienen una relación con el pecado de la misma manera que la tiene el diablo, por asociación se convierten en hijos del diablo porque reproducen las obras de su padre. De tal palo, tal astilla. Por eso no es por forma biológica, no es por creación, no es por concesión espiritual, sino por asociación y gobierno son hijos del diablo. Y esto no me lo invento yo, no es una deducción de vuestro pastor, no, sino que la Escritura así lo dice en boca de nuestro Señor Jesucristo. Y permítanme hacerles la lectura. En Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante dice lo siguiente. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Se acuerdan ya? Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham por asociación y descendencia de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Notan cómo relaciona Cristo a aquel pueblo de Israel que creía que era hijo de Abraham e hijo de Dios y les dice, no, vuestro padre es el diablo porque hacéis las obras de vuestro padre. Querían matar a Jesús. ¿Y qué les dice? El diablo es homicida desde el principio. Por tanto, vosotros, por asociación, no sois hijos de Abraham, no sois hijos de Dios. Vuestro padre es el diablo. ¿Entienden? Por asociación paterno-filial entre el diablo y los hijos de Dios, los hijos del mundo, por asociación con el pecado, es algo que tenemos que tener claro porque es algo que nos enseña las Escrituras. Así podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que aunque es evidente que suena fuerte, es evidente que es duro y que es difícil, tenemos que admitir que es una nomenclatura apropiada, bíblica y con explicación. Bien, quedado definido esto, recta final. Entendemos la diferencia necesaria que hace Juan entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. Pero la cuestión, mis hermanos, y el regocijo en esta tarde, escuchen bien, es que en el día de hoy la gracia del Señor sigue fresca y aún está operativa y vigente. Para que mediante el arrepentimiento y la fe podamos o puedan dejar a aquellos que aún están en esa condición, teniendo un padre tan horrible, de cambiar de ese lugar de tinieblas a formar parte de la familia celestial. Para que mediante el milagro de la regeneración dejen de ser esclavos del pecado y guiados por la maldad y el malo, sino guiados por la santidad y por Cristo. Amén. Porque como dice la Escritura, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Amén. Mis hermanos, cuando dice la Escritura que Cristo vino a deshacer las obras del diablo que hemos leído en unos versículos de antes, no se refiere solo a deshacer las obras externas, o sea, a arrebatarle el reino, a quitarle el imperio de la muerte y a publicar sus vergüenzas en la cruz, sino también a deshacer las obras del diablo que operan en los hijos de desobediencia, para romper la relación paterno-filial que tienen los hijos del mundo con los hijos del diablo. Viene a quitar la paternidad que tenía. Viene a quitar la condición antigua, viene a salvar al mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Mediante el milagro de la regeneración, o lo que es lo mismo, nacer de nuevo, permitir que la semilla de Dios, la simiente de Dios, habite en el corazón de los hombres, que su espíritu haga morada en nosotros y donde Dios habita ya no hay cabida para nada más. Porque cuando Él es Padre, Él no nos comparte con nadie. Cuando eso ocurre, cuando la simiente de Dios habita en el hombre y el Espíritu Santo habita en el hombre, solo entonces nos constituimos hijos de Dios. Y ocurre algo, que ahora ya no podemos pecar. Lo dice la Biblia. Lo acabamos de leer. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Saben por qué no puede pecar? Porque tienen algo que antes no tenían. La gente que puede pecar con libertad, algo aún no ha ocurrido en él. Y tenemos que pedirle al Señor arrepentimiento, pedirle que nos conceda el arrepentimiento, creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que opere el milagro de la regeneración en nosotros. Y solo entonces ya no podremos pecar. ¿Saben por qué? Porque el Señor cambiará nuestro paladar y aquello que antes nos deleitaba, ahora nos repugna. ¿Saben por qué? No porque tu carne lo repugne, tu carne lo seguirá deseando, sino porque te repugna, porque le repugna a tu Padre. La gente se ha creído que dejará de desear el pecado. ¡No!
El pecado lo seguirás deseando. Lo que pasa que ahora tendrás la capacidad por el Espíritu Santo y la instrucción por la palabra para decir no a aquello que deseas, porque deseas algo por encima de ti y tu deseo de pecar a Dios omnipotente y a su Hijo Jesucristo. Y cada día ese milagro puede ocurrir y ocurre y ocurrirá. Solo necesitas creer que Cristo vino y murió y resucitó conforme a las Escrituras, reconocer que has pecado delante de Dios y arrepentirte y pedirle perdón a aquel, al único que puede salvar tu vida para la gloria de su nombre. Conclusión, mis hermanos. Bendito sea Dios que nos otorgó a sus siervos, que no sirven ni han servido por ego ni por vanagloria, y que han sido reiterativos, como el apóstol Juan, a recordarnos estas mismas cosas. ¿Cuánto me alegra que Juan me repita de continuo en sus cartas lo mismo? Lo leo y todo el rato es lo mismo, es una continua repetición, dicho de otra manera, y cuánto me alegra que sea reiterativo, porque a Juan no le importaba impresionarme, lo que importaba era enseñarme la voluntad de Dios para con mi vida. Así que espero que esa reiteración en el día de hoy a todos nosotros nos lleve en estrecho para que vivamos y sigamos viviendo en santidad para la gloria de su nombre. Inclina tu cabeza y vamos a orar al Señor y a dar gracias. Un minuto al Señor.